Bombarderos rusos versus bombarderos de Estados Unidos. ¿Cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los mejores bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos USAF y de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa, las dos naciones con el mayor número de diseños de bombarderos estratégicos del mundo. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Bombarderos rusos. Tupolev Tu-95. El Tupolev Tu-95 es un bombardero estratégico y portamisiles propulsado por 4 motores turbohélice fabricado por Tupolev en la Unión Soviética. Realizó su primer vuelo en 1952 y entró en servicio con la Fuerza Aérea Soviética en 1956 y se espera que sirva con la Fuerza Aérea Rusa por lo menos hasta el año 2040. Sigue siendo la aeronave más veloz propulsada por hélices, que es producida en masa y el único bombardero estratégico de turbohélice en uso operacional en el mundo. El Tu-95 alcanza la astronómica velocidad de 950 km por hora, equivalente a casi Mach 0,9. Un desarrollo naval de este bombardero es designado Tu-142. El poderoso Tu-95 está armado con uno o dos cañones automáticos AM-23 de 23 mm, controlado por radar situado en la torreta de la cola. Su bodega interna cuenta con una capacidad de 15.000 kg para cargar una combinación de bombas convencionales, bombas nucleares, varios tipos de misiles aire-tierra y misiles antibuque o misiles de crucero. 2. Tupolev Tu-22M3. El Tupolev Tu-22M3 es un bombardero estratégico y de ataque marítimo, supersónico, de largo alcance y con ala de geometría variable, de vuelo supersónico y buen performance de vuelo a media y baja altitud, desarrollado por Tupolev. Con varias mejoras y actualizaciones, el Tu-22M3 realizó su primer vuelo de prueba en 1976 y entró en servicio en 1983. Equipado con nuevos motores de turbina NK-25 de potencia superior. En el modo aloja un nuevo radar Lenins PNAD de mayor alcance, el nuevo sistema de navegación y combate NK-45 que mejora el vuelo a bajas cotas, especialmente diseñado para misiones de bombardeo naval en vuelo rasante sobre el nivel del mar. El nuevo Tu-22M3 tiene una torreta en la cola justo sobre los motores gemelos, con un cañón automático controlado por radar a control remoto desde la cabina de mando. Se instaló un nuevo lanzador rotatorio para misiles Raduga HK-15. Tiene además capacidad para transportar bombas guiadas y bombas convencionales de caída libre, misiles antibuque y misiles antirradar. El Tu-22M3 tiene una capacidad de carga de 25.000 kg. El bombardero alcanza una velocidad máxima de 2.000 km por hora o Mach 1,88. Tiene un radio de acción a plena carga de 2.410 km. Rusia tiene actualmente unos 72 de estos bombarderos en servicio. 1. Tupolev Tu-160. El Tupolev Tu-160 Cisne Blanco es un bombardero pesado supersónico de geometría variable desarrollado por Tupolev en la Unión Soviética. Fue el último diseño soviético de bombardero estratégico, siendo el avión de combate más pesado y el mayor avión supersónico construido del mundo. Es el avión más potente en el mundo, superando a su análogo, el B-1 Lancer. Tiene varios récords mundiales, como el haber volado 1.000 km con 30 toneladas de carga útil a una velocidad promedio de 1.720 km por hora. Y 2.000 km con 275 toneladas de peso a una velocidad media de 1.678 km por hora a 11.250 metros de altura. Los rusos lo llaman Cisne Blanco por su color y suavidad de líneas. El Tu-160 es el avión bombardero más moderno fabricado en la Unión Soviética. Tiene modernas aplicaciones de tecnología y soluciones técnicas para poder volar tan alto y a gran velocidad, superando a los diseños de aviones supersónicos desarrollados anteriormente. El Tu-160 tiene una capacidad de carga de 40.000 kg. En sus bodegas puede llevar bombas guiadas por láser, por satélite, por data link y de caída libre, misiles aire-aire R-60, R-27, R-33, R-73 y R-77, misiles nucleares Raduga KH-15,
misiles de crucero Raduga KH-55, misiles antirradiación KH-29 y KH-31, misiles antibuque KH-59 y KH-41. Asimismo, pueden portar los modernos misiles de crucero KH-101. Rusia tiene actualmente 19 de estos bombarderos en servicio. Bombarderos de Estados Unidos. 3, Boeing B-52 Stratofortress. El Boeing B-52 Stratofortress es un bombardero estratégico subsónico de largo alcance, propulsado por 8 motores a reacción fabricados por la compañía estadounidense Boeing y que está en servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos USAF desde 1955. Aunque fue construido para portar armas nucleares en las misiones de disuasión de la Guerra Fría, y tras haber participado en un gran número de guerras, el B-52 Stratofortress solo ha lanzado municiones convencionales. Hoy en día sus capacidades de bombardeo convencional son más importantes para la consecución de los objetivos de la USAF, para los cuales su gran radio de acción y capacidad de carga de armamento de hasta 32 toneladas han probado su valía como bombardero. El B-52 dispone de una bodega interna y 4 pilones subalares con una capacidad de 31.500 kilogramos para cargar una combinación de bombas guiadas, bombas de caída libre, bombas nucleares, bombas convencionales, bombas de racimo y minas de diferentes tipos. Asimismo, puede llevar misiles nucleares AGM-86B ALCM, 12 externos y 8 en la bodega interna, 12 misiles de crucero AGM-129 ACM y misiles convencionales de diferente tipo y propósito. 2, B-1 Lancer. El Rockwell B-1 Lancer es un bombardero estratégico cuadrimotor con ala de geometría variable usado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos USAF desde 1986. El B-1 Lancer se desarrolló principalmente para incursiones a baja cota con largo alcance y capacidad de vuelo supersónico a gran altitud. En los años 1990, el B-1 Lancer entró en combate por primera vez durante la Operación Zorro del Desierto en 1998 y después en el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia al año siguiente. El B-1 continuó apoyando a las fuerzas militares estadounidenses y de la OTAN en Afganistán e Irak. El B-1 Lancer es el componente supersónico de la Fuerza de Bombarderos de Largo Alcance de la USAF, junto con los bombarderos subsónicos B-52 Stratofortress y B-2 Spirit. El B-1 es el único avión de geometría variable activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se espera que el B-1 continúe en servicio hasta el año 2025, cuando sería complementado por el Northrop Grumman B-21 Raider. 1, B-2 Spirit. El Northrop Grumman B-2 Spirit, Spirit en inglés, también conocido como el bombardero furtivo, es un bombardero estratégico polivalente desarrollado en Estados Unidos por Northrop Corporation, con tecnología furtiva de baja visibilidad capaz de penetrar defensas antiaéreas para desplegar tanto armas convencionales como nucleares. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera 19 bombarderos B-2, pues de los 21 construidos, 2 aviones se han perdido en accidentes. Aunque originalmente fueron diseñados en los años 1980 para el escenario de operaciones de la Guerra Fría, los B-2 fueron usados en combate para bombardear Kosovo a finales de los años 1990 y se ha continuado su uso durante las guerras de Irak y Afganistán. Con una tripulación de 2 personas, este bombardero puede lanzar hasta 80 bombas inteligentes de 500 libras, 230 kilogramos del tipo Hadan, o 16 bombas termonucleares B-83 de 2.400 libras, 1.100 kilogramos, en una única pasada sobre los objetivos a través de defensas antiaéreas extremadamente densas. Debido a su importancia estratégica, este avión furtivo ha sido objeto de actividades de espionaje y contraespionaje. El B-2 tiene una capacidad de carga de 23.000 kilogramos, en las que puede llevar una combinación de bombas y misiles de diferente tipo y propósito. El B-2 es un bombardero subsónico, alcanzando una velocidad máxima operativa de 972 km por hora, Mach 0,95.